Buenos días, esperamos que se encuentren bien en casa. Hoy vamos a estudiar el capítulo 4 del Evangelio de Juan, recordando nada más un poco lo que comentamos en el capítulo 3, donde el amor de Dios se muestra para los hombres a través del sacrificio de su Hijo, de su unigénito Hijo. Y también en el versículo final del capítulo 3, cómo el Señor, el Padre Eterno, le da toda la autoridad al Hijo y nos dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Quiere decir que todo está en la gloria del Hijo. Se le dio toda potestad. No hay otro camino para llegar al Padre, para la vida eterna, sino creer en el Hijo como nuestro único y Señor Salvador. Vamos a orar antes de empezar el capítulo 4. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra dice que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y esta mañana reconocemos el nombre de Jesús en nuestra vida. Es nuestro Señor, nuestro Salvador. Te pedimos que tu Santo Espíritu en este día nos muestre la gloria de nuestro Padre Celestial a través del Hijo, a través de nuestro Rey y nuestro Salvador. Lo ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Capítulo 4. Espero que todos tengan su Biblia a la mano y dice como subtítulo Jesús y la mujer samaritana. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir Jesús hace y bautiza más que los discípulos de Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. En el capítulo anterior vimos que los discípulos de Juan van y le dicen que Jesús estaba bautizando a más gente. Y Juan dice, es necesario que Él crezca para que yo mengüe, porque Él es el del cual yo les hablé que debíamos de seguir. Y aquí hace una aclaración. Jesús mismo no bautizaba, pero sus discípulos sí. En este tiempo, los que bautizan son los pastores, los predicadores, todo aquel que quiera servirle a Dios, bautiza como símbolo del nuevo nacimiento del creyente. Dice el versículo 4 y 5 que iba a ir a Galilea y que era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a las heredades de Jacob, que dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Muchos judíos que iban a Galilea le daban la vuelta para no pasar por Samaria. Y aquí vemos que Dios llega a todas las partes del mundo. Aunque Jesús como hombre estaba cansado, y estaba en el inicio de su ministerio, y Él decide ir directamente a aquellos hombres que aborrecían a los judíos. Los pueblos eran enemigos, no se llevaban entre sí, y Él llega a un lugar muy especial, al pozo de Jacob. Ese pozo se lo había comprado Jacob cuando regresa a ver a su hermano. Recordemos que regresa a su tierra con su familia y compra una heredad, y ese pozo lo hereda a José, su hijo. José, el que le llamamos José el Soñador. Y estaba allí el pozo de Jacob, y Jesús, cansado, a las 12 del día.
Imaginémonos esta escena. Jesús, versículo 7, estaba ahí reposando, y de repente llega una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. ¿Cómo es posible que a las 12 del día llegara una mujer? No era costumbre. O muy temprano o muy atardecer llegaban a sacar agua. No a mediodía, donde el sol era muy fuerte. Y Jesús esperaba, porque Jesús conoce todas las intenciones del hombre, conoce todo lo que va a pasar, y esperaba ese encuentro con una mujer samaritana. Versículo 8 y 9 dice: pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Veamos cómo le habla esta mujer samaritana a Jesús. Tú, judío. No le dice Señor, no le dice nada, lo dice simplemente tú, judío. Jesús le había pedido de beber, porque ella llevaba su cántaro para sacar agua. Y ella lo rechaza inmediatamente en la plática. No me pidas de beber, que ustedes y nosotros no nos llevamos. Versículo 10. Respondiendo Jesús, le dijo: si conocieres el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Aquí Jesús empieza a tener un encuentro de palabras y va llevando a esta mujer al conocimiento de la presencia de Dios. En todo este capítulo vemos la forma de compartir la palabra de Dios. Le dice que ella no conoce el don de Dios. Como cuando tú sales a compartir y tú quieres presentar a Jesús como nuestro Señor y Salvador, quieres que esas personas tengan un encuentro. Y es don de Dios cuando el hombre tiene en su corazón el deseo de compartir el plan de salvación. Don de Dios, le dice el Señor Jesús a esta mujer. Pero hace una aclaración. ¿Y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Aquí Jesús mismo pone a pensar esta mujer. Siempre la palabra hay que permitir que redarguya en nosotros y que nos haga meditar sobre lo que estamos haciendo. Esta mujer iba por agua, tenía sed, deseaba saciar un deseo natural, físico, agua, tenía sed. Por eso salió a la hora sexta, mediodía. Y él está enseñando o le está mostrando que hay un agua diferente, un agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Hace una pregunta. Ese pozo, según algunos historiadores, era un pozo hondo. Medía alrededor de 73 metros de profundidad. Pero vemos en este versículo 11 que esta mujer le llama Señor. Ya no simplemente le llamó tú, judío. Ahora lo llama Señor. Algo está pasando en su corazón que la está haciendo pensar. ¿Cuál fue su primer pensamiento? Que él no podría sacar el agua, porque el que tenía el cántaro era ella, el instrumento era ella. Y eso tipifica o simboliza que la vida
muchas veces la traemos nosotros. No entendemos que Dios es el que nos dio la vida, es el que nos dio el aliento de vida, como se los dio a Adán, el soplo divino. Él es el que da la vida y el que la quita también. Pero esta mujer empieza a pensar, el pozo es profundo, ni siquiera tiene con qué sacarlo, no tiene elementos, pero algo en su interior empieza a cambiar y le dice, Señor. En aquel entonces, el nombrar la palabra Señor era un rango muy especial, era un rango de respeto. Y entonces ella empieza a respetar la forma en que el Maestro, nuestro Salvador, comienza a platicar. Tú no tienes agua viva, no la puedes sacar. ¿Qué necesitamos para obtener agua viva? Ir al pozo y sacar del pozo más profundo el agua viva. Esta palabra de el pozo es profundo significa que en la Escritura nosotros vamos a encontrar verdades personales cuando escudriñamos y nos vamos al pozo de la palabra de Dios para sacar verdades, palabra viva, que cambie nuestra historia, que nos haga reflexionar. Muchas veces leemos, pero lo leemos como historia, pero cuando meditamos, ahondamos en el pozo y buscamos las aguas vivas. Vamos a ver más adelante qué producen esas aguas vivas. Cuando Pablo nos menciona más en sus cartas dice, y nos invita a que vayamos a la revelación de la palabra. Recuerden que el Evangelio de Juan inicia con el Verbo se hizo carne. La palabra se hace carne. Nosotros tenemos que y estamos obligados a buscar las verdades de cada palabra. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Fíjense la segunda pregunta que hace esta mujer. ¿Cuál fue la primera? ¿De dónde vas a sacar agua viva si no traes cántaro? La segunda, ¿acaso eres mayor que nuestros padres? Que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo. Recordemos la historia de Jacob, que de ahí inicia el pueblo de Israel. De hecho, Dios mismo le cambia el nombre de Jacob, que significa usurpador, a Israel, el que pelea con Dios o a favor de Dios. Y le hace la segunda pregunta. De este pozo, nuestro padre Jacob nos dio de beber. ¿Acaso eres mayor que él? ¿Acaso nos puedes dar alimento como nos los dio Jacob? En otras palabras, donde comieron nuestros padres y nuestro ganado. ¿Acaso tú nos puedes mantener como este pozo nos ha mantenido durante tanto tiempo? Porque en el agua está la vida, recordemos eso, que el hombre tiene más del 75% en su ser de agua. Y esta mujer le está haciendo una pregunta al que nos dio la vida sin saber que Él era el que nos daba la vida. Respondiendo Jesús, y veamos las palabras tan sencillas y la paciencia que tiene nuestro Rey y Salvador cuando nosotros no entendemos qué es lo que sucede. Por ejemplo, si podemos estar meditando en nuestra casa en esta cuarentena, a veces nos hacemos la pregunta, ¿por qué Dios ha permitido todo esto? Pero Dios es paciente y nos da respuestas personales. Por eso necesitamos buscar esa agua viva. Y Jesús le responde, cualquiera que bebiere de esta agua
volverá a tener sed. Versículo 14 le dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salta para vida eterna. Qué palabras tan poderosas en una forma tan sencilla. Yo te puedo dar agua y no volverás a tener sed jamás, porque el hombre todos los días, si dejáramos de tomar agua, vamos a buscar aguas físicas que sacien nuestra sed. Si dejamos 24 horas de tomar agua o 8 horas, seguramente irás a buscar un vaso de agua. Todos los días tenemos deseos de tomar agua y Jesús nos está prometiendo un agua que nos va a satisfacer eternamente. Esa agua es la palabra de Dios. Y cuando nosotros la tomamos, que es un agua viva, de vida, jamás volveremos a tener sed porque hemos encontrado lo que nos hacía falta. Hemos encontrado al Señor nuestro Salvador y lo tenemos en nuestro corazón. Por eso lo aceptamos y lo creemos y lo confesamos. Esta palabra es una palabra que salta desde dentro del ser humano como fuentes de agua viva, para que otros beban lo que nosotros hemos bebido. Cuando encontramos esa fuente, entonces tendremos la vida eterna. La historia del hombre siempre ha buscado permanecer en la tierra. Muchas investigaciones, mucho dinero se han gastado por descubrir la eterna juventud. Y aquí está en su palabra, en este pozo que Jesús nos está dando, que si nosotros tomamos de esta agua, estaremos con Él eternamente. Esto es tan grandioso como la palabra misma, la vida eterna que nos está prometiendo el Señor. Aquí le está prometiendo a esta mujer vida eterna, palabras de vida eterna, agua que refresque el alma del ser humano. Recordemos que cuando Adán pecó, Dios mismo se separó y lo sacó del huerto del Edén. Pero en Jesús, Dios mismo nos da la oportunidad de entrar en su presencia, de ver su gloria y estar con Él. De hecho, somos templos del Espíritu de Dios y Dios habita en el ser humano. La mujer le dijo, Señor, dame esas aguas para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Cuando le dice, dame esa agua para que no tenga yo sed, la misma Escritura nos da una coma, o sea, un tiempo para que pensemos, parece que esta mujer entendió que desea esa agua, que alivie su sed, pero la segunda parte dice, ni venga aquí a sacarla. Y entonces nos damos cuenta que empezaba a entender, pero su mente la empezó a traicionar y comenzó ella a divagar sobre lo que necesitaba ella, que era agua. Las cosas espirituales, dice la Escritura, se deben de discernir espiritualmente. La primera parte de esta respuesta, dame esa agua para que no tenga sed, parece que el espíritu está redarguyendo al mismo espíritu de esta mujer samaritana. Pero el área carnal vence su pensamiento, ni venga aquí a sacarla. Entonces está luchando entre el espíritu y la carne. Jesús le dijo y la está ayudando
para que pueda ella entender, porque Jesús realmente es un caballero que nos va llevando de la mano paso a paso como bebés. Y le dice, ve y llama a tu marido y ven acá. O sea, la promesa que te estoy dando es para ti y tu esposo, y tráelo acá. Respondiendo la mujer le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, vemos a esa mujer que también sus deseos en la mente, sus deseos carnales la están traicionando. Jesús le dice, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Lo único que has dicho es que realmente no estás sola. Aunque tienes una pareja, aunque has tenido 5 maridos, siempre has estado sola. Por eso tienes una necesidad de beber agua, porque nada te ha saciado en el alma, porque necesitas un encuentro con tu Salvador. Nos damos cuenta cómo la va llevando poco a poco. Queda en descubierto esto que ha dicho ella, y ella en el versículo 19 le dice, Señor, me parece que tú eres profeta. Vemos la tercera vez cómo lo llama. Ahora lo descubre como profeta. Ahora entiende que de su boca, del Señor Jesús, está saliendo palabra del Dios mismo, porque Dios conoce cada persona. Ahora le llama profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dice, mujer, créeme, como si nos estuviera diciendo esta mañana, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén se adoraréis al Padre. Vosotros adoréis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, buscan que lo adoren. Esto es una revelación de la palabra de Dios. Ni en una iglesia ni en otra, sino en el corazón del hombre. Ahí está el verdadero adorador. ¿Qué es lo que está pasando en estos tiempos cuando estás en tu casa, que no podemos salir por disposiciones gubernamentales? Dios nos ha puesto en nuestro corazón que lo adoremos. Los verdaderos adoradores lo encontramos en nuestro sentir. Todos los días lo adoramos, todos los días clamamos a Él. Y eso es lo que quiere Dios, no un lugar específico, sino en tu hogar, ahí donde habitas. Ahí busca y adora a Dios. Por eso te invito que en este día adores a Dios con toda tu alma y con todo tu ser, y que medites en la palabra. Jesús mismo le está diciendo, créeme, ni en un lado ni en otro, sino dentro de ti. Dios es espíritu, versículo 24, lo está diciendo el mismo Señor, que Dios es espíritu, y los que lo adoren en espíritu y en verdad, es necesario que lo adoren. En todo el mundo, en todo el planeta Tierra, estamos buscando la presencia de Dios. Y Dios quiere que ahí, en nuestros hogares, adoremos en espíritu y en verdad, con el corazón y con la palabra. La mujer todavía está luchando entre sí y le dice, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dice, yo soy
el que habla contigo. En este momento, Jesús se muestra como se mostró un día con nosotros, como se muestra todos los días que está en nosotros. Yo soy el que habla contigo, dice el Señor. Cada mañana, cada atardecer, cada anochecer, el mismo Señor te dice, yo soy el que estoy contigo. No te dejaré ni te desampararé. En este momento llegan los discípulos y ven a Jesús hablando con una mujer, y ni uno de ellos se atrevió a preguntar de qué hablaba. La mujer deja su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, ¿cuál fue el proceder de la mujer? Su necesidad de agua ya había sido resuelta. El cántaro, que era el instrumento donde lo llevaba, ya no era necesario. Había encontrado esa agua viva, esa agua de salvación, a través de las palabras del Señor Jesús. Y fue corriendo, y entonces se volvió en una fuente, como se lo había dicho el Señor Jesús, que se volvería una fuente de agua viva. Corre y trae y comparte la palabra a los hombres. Venid y ved. Esa es la respuesta, esa es la propuesta que les hace. ¿Recuerdan cómo Jesús habló a los primeros discípulos? ¿Cómo les compartió? Venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? ¿Cómo lo está reconociendo? Como Cristo. Esa es la parte principal de este tema, el reconocimiento de Cristo. Cuando ella, de sus labios, reconoce a Cristo. Sale la gente de la ciudad y vienen. Jesús no quiere comer, los discípulos le ofrecen comida y Jesús le dice, yo no necesito de esta comida. Mi comida es hacer la voluntad del que me envió, del Padre. Versículo 35. Este es un hermoso versículo. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí, os digo, alzad vuestros ojos. Y esta es una palabra para esta mañana. Alzad vuestros ojos. Piensa en esta palabra. Levanta los ojos y mira los campos, porque ya están blancos para la siega. Es tiempo de compartir la palabra. Es tiempo de hablar de Jesús. Es tiempo de adorar a nuestro Señor y a nuestro Dios con espíritu y verdad. Es el tiempo. El que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembre goce juntamente con el que siega. Nos corresponde a nosotros sembrar y segar. A los nuevos, compartirles, y a los que saben, segar la palabra. Uno es el que siembra y el otro es el que siega, dice el Señor. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. ¿Quién labró? El mismo Señor. Salió a sembrar, salió a labrar. Por eso, más adelante vamos a estudiar la palabra del sembrador. Dios sembrando. Versículo 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad le creyeron. Esta mujer se convirtió en la primera mujer del Nuevo Testamento evangelista. Una mujer que era pecadora, que había tenido 5 maridos y ahora vivía con un amante. Ahora esta mujer había sanado su alma, había llenado su espíritu con agua viva y de ella salía fuente de agua de vida para muchos. Le rogaron a Jesús que se quedara y se quedó 2 días ahí.
Versículo 42, y la gente decía a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque ahora nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Ahora lo reconoce como Salvador del mundo. Entonces veamos el proceso del crecimiento del cristiano. Como hombre, como Mesías, como profeta, como Mesías, como Cristo y como el Salvador del mundo. ¿Cuántos fueron salvos a través de una mujer? Toda una comunidad. Dios te puede usar en estos momentos, cuando tú te dejas que Dios te llene de agua viva. Luego vemos que Jesús hace un milagro, regresa a Galilea y ahí se encuentra con un hombre. Este hombre era, dice la Escritura, era un noble y tenía un problema muy grande. Versículo 47. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Estaba desesperado, pero había escuchado que había un hombre en ese lugar, en Galilea, que hacía milagros sobrenaturales. No le interesó su posición social, sino fue a rogarle. Es el momento cuando la necesidad te hace buscar a Dios con toda tu alma y con todo tu corazón. Y entonces Jesús le dice: si no vieres señales y prodigios, no creeréis. Cuando un hombre simplemente anda buscando un milagro, pero no busca al hacedor de milagros como su Señor, lo busca para que haga simplemente un milagro. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. En otras palabras, ten misericordia, por favor, te lo ruego. ¿Cómo sería el clamor de este hombre? Jesús le responde y tiene misericordia. Ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra. ¿Cómo sería esa palabra que la creyó? Nosotros tenemos que tener ese corazón, creer cada palabra. Cuando tú sientas una palabra para ti, créela, y Dios te va a respaldar. Él creyó lo que Jesús le dijo. Cuando ya descendía a sus siervos, al llegar a su casa, a recibirle, le dieron nuevas, diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y la respuesta es: ayer a las 7 le dejó la fiebre. Veamos cómo se iría este hombre, probablemente un día de camino, cuando tuvo el encuentro con Jesús. Regresó, piensa en esto: cree, mi hijo vive, lo dijo. Cree, mi hijo vive, lo dijo. Todo el camino meditando sobre esa palabra. Y al llegar, la sorpresa: el hijo estaba sano. A la hora que Jesús se lo dijo. Y entonces, tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Se acordó de cada palabra y la forma en que lo dijo el Salvador. Cuando tú leas la palabra, créele en la palabra, medítala, porque el Señor ya tiene el milagro en tu hogar, en tu casa. Tu petición ha sido escuchada y Dios ya la ha tomado y ya tiene la respuesta para ti. Solamente cree. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Qué hermosa palabra de fe y esperanza. ¿Le crees a Dios? ¿Crees en su palabra? Créele
Padre, te alabamos y glorificamos, te adoramos con todo el alma. Tu palabra dice que buscas adoradores que te adoren con espíritu y verdad. Nosotros creemos, Señor, en cada palabra que está escrita y te pedimos que nos uses en este tiempo. A cada persona que está escuchando esta mañana, te pido con todo el corazón que de sus labios, Señor, salga palabra de vida eterna para otros. Que nos uses, Señor, que aumentes nuestra fe en cada momento, que vivamos estos tiempos con gozo y alegría, porque son tiempos de encuentro. Así como esta mujer fue porque necesitaba agua y regresó con agua viva y compartió la palabra, así nosotros también necesitamos de esa agua viva. Hoy excavamos ese pozo, hoy entramos a ese pozo a sacar las aguas vivas, para que de nuestro interior corran, Señor, y sea alimentada mucha gente. Te damos gracias, Espíritu Santo, ayúdanos a comprender cada momento. Bendice a los que nos están escuchando, Señor. Bendícelos tú, Padre, con esas palabras que vengan desde lo alto. Háblales personalmente. Muévelos, inquiétalos a buscar tu amor cada día y adorarte con todo el alma y con todo su ser. Te damos gracias, Señor, por la vida y por la vida eterna. Si alguien tiene una necesidad en este momento, te pedimos que así como a esa mujer tú le diste frescura en su alma, así sea este día fresco en el alma a través de tu palabra. Señor, si alguien está batallando en la economía, en el sustento diario, te pedimos en este momento para que tú le des paz y adereces mesa en su hogar. Te pedimos por la paz en cada hogar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga. Pronto nos veremos. En el nombre de Jesús. Amén.